damas y caballeros, reciban todos muy, pero muy buenos días. En este su noticiero informativo, le damos un fraternal saludo a la comunidad nacional e internacional que nos acompañan en estos momentos en nuestro canal en línea. Hoy, en nuestro magazine matutino, les hablaremos de la importancia, los cambios y la historia que ha tenido el periodismo a través de los tiempos. Si desea conocer más, no se despegue de este reportaje con un poco de reseña histórica. Buenos días, mi nombre es Erika Mendoza y hoy venimos a contarle un poco de la historia del periodismo y cómo se ha venido desarrollando el periodismo en la actualidad. La historia del periodismo es el desarrollo a lo largo de la historia del periodismo. Entiendo como una actividad regular y continua de recogida, elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que ocurren en el mundo. ¿Qué llevan a cabo los periodistas? La tendencia ha sido incremento del número de noticias al alcance de los ciudadanos y de la velocidad de transmisión. Desde finales del siglo XVII, los diarios han sido el principal medio de difusión de la actividad de los periodistas, a lo que durante esa época se añadieron las revistas, en el siglo XX la radio y la televisión y en el siglo XXI el Internet. Le damos paso a mi compañera Liney. Liney, adelante. Muy buenos días, gracias Erika desde estudio, muchas gracias. Para continuar con lo que nos afirma Erika, es evidente que tras un estudio comprado, Yamen incluye que se puede afirmar que hay un consenso en definir las etapas de la historia del periodismo. Se encuentran diferentes atributos. El antiguo artesano, desde 1609 hasta 1789, el moderno o liberal, desde 1789 hasta el último cuarto del siglo XIX, el contemporáneo o industrial, que es el último cuarto del siglo XIX y el último cuarto del siglo XX. El último, el que se deriva de la aparición del Internet, que es desde 1994, a través de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos. Por este orden, son los países claves para la aproximación académica de la historia del periodismo, con lo que nuestro compañero Rubén continuará informándoles. Gracias, Linney. Para entrar en el contexto histórico debemos remitirnos a la antigüedad. La historia señala como el primer diario en sentido estricto aquel que hizo Julio César. Lo hizo colocar en el foro romano y al cual denominó el Acta Diurna del siglo I a.C., antes de nuestra era. El periódico, como ha dicho Weiss, debe su origen a Julio César y nos explica cómo. Él fue quien primeramente reconoció el valor de la opinión pública y por esto, durante el año de su consulado del 59 a.C., hizo reunir diariamente para utilidad general las noticias de los acontecimientos más importantes. Así apareció el diario romano Diurna Urbis Acta, cuya publicación obedecía más que al propósito de realizar una información, al de dar noticias en tal forma que la opinión pública quedara influida en sentido gubernamental. Continuamos en estudio con Kevin. Que tengan buen día. Buenos días, muchas gracias Rubén. La investigación de la imprenta, más que todo, se vino a dar ya que pues la invención de esta misma, atribuida a Johannes Gutenberg en 1440, fue una gran difusión para la Biblia y para otros libros. En la Baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales y económicas eran muy comunes por las calles burguesas, por las provincias de las calles burguesas. En Venecia, estas hojas escritas eran vendidas como una gacela, de las cuales provienen varios nombres de varios periódicos que hay en la Edad Media y en la Edad Contemporánea. Muchísimas gracias. Seguimos contigo, Tatiana, que estés muy bien. Muy buenos días. Continuando con lo que hablaba mi compañero Kevin, el primer periódico que apareció en Europa data del siglo 1700 después de Cristo. Los líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que podía tener las gacetas para influir en la población. Tanto así que los empresarios descubrieron el potencial comercial del periodismo y sugirieron las primeras publicaciones parecidas a los diarios actuales. En los Estados Unidos, empresarios como Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst crearon grandes diarios destinados a la venta masiva.
incorporando novedades como la entrevista dialogada, el suplemento dominical en color o las tiras diarias. Las nuevas invenciones como el telégrafo facilitaron la obtención de noticias. La fotografía comenzó a usarse en la prensa diaria en 1880. Alemania fue el primer país que produjo revistas gráficas ilustradas con fotografías. Ya en el siglo 1901, empresas dedicadas a recolección de informaciones sobre la actualidad, que eran vendidas a los diarios, estas empresas fueron conocidas como agencias periodísticas o agencias de prensa. En la década de los años 20 del siglo pasado, surgieron las primeras emisoras de radio que tomaron gran parte del protagonismo de los diarios en el seguimiento paso a paso de los hechos de actualidad. Las primeras emisiones de televisión se hicieron en los Estados Unidos en los años 30, y ya en los años 50 la televisión competía con la radio en la posibilidad de transmitir instantáneamente la información, con el agregado seductor de la imagen. Bueno, eso ha sido todo por hoy, que tengan un feliz día. Dentro de los hechos más importantes del periodismo, destacamos la aparición y el fortalecimiento de los medios locales, pequeños periódicos, semanarios, emisoras comunitarias de radio y televisiones locales. Como segundo punto, el aumento de los medios locales, primero en emisoras ciudadanas y de televisión y más recientemente medios digitales, creando una conexión de información, entretenimiento y transformación, abriendo espacios de participación. Paulatinamente, la profesionalización del equipo periodístico, con la aparición de facultades y escuelas de formación junto a periodistas empíricos, aumentando la demanda de calidad hacia los medios. Y por último, los cambios en el tipo de organización y en el reciclaje de los liderazgos, unidos de la modificación de enfoques y las agendas programadas de los periodistas. Esto ha sido todo por hoy. Un agradecimiento a nuestro equipo periodístico por este excelente reportaje. Le enviamos un saludo al Grupo de Gestión Empresarial del SENA y a todos nuestros televidentes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. No te despegues de la mejor programación.